De las Comisiones de Economía y de Producción, proyecto de ley 596. Se propone modificar la ley 29.482, ley de promoción para el desarrollo de actividades productivas en zonas altoandinas. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Economía que ha sido leído. Al respecto, la Comisión de Producción ha presentado un dictamen en mayoría. Tiene la palabra la congresista Mercedes Arauz, presidenta de la Comisión de Economía, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. El dictamen del proyecto de ley 596, la ley que modifica la ley 2948, ley de promoción del desarrollo de actividades productivas de las zonas altoandinas, tiene como objeto hacer algunas correcciones a la ley anterior en términos de los contextos y textos, trayéndola a los contextos más modernos, y además incluye actividades que no habían sido incluidas en el momento que se redactó aquella ley, que son las actividades del área de turismo en ámbitos rurales. Y por eso quiero manifestarle que había un error material en la ley anterior, el artículo 2 de la ley 29482, en la que se hablaba de, por ejemplo, la actividad de lana de bovinos, y se propone lana de bovinos y cueros de bovinos, lo cual es aceptado por las entidades consultadas. Sin embargo, al respecto, el término cuero de bovinos, esta comisión concuerda con la recomendación que nos ha hecho el Ministerio de Agricultura y Riego, y el mismo que sugiere que dicho término sea cambiado por pieles de crianza, en tanto que dicho concepto involucra no solo a los bovinos, sino también ovinos, camélidos, crianzas menores, es decir, ampliamos la gama de productos que en las zonas altoandinas pueden ser trabajadas en materia de pieles de crianza. Como dije, también se incluye el turismo rural comunitario. En aquel entonces no se tomaba en consideración aquello. Están debidamente registradas estas actividades en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y permiten ofrecer a los visitantes la oportunidad de disfrutar un entorno físico y humano en las zonas rurales con mayores características de autenticidad y atención personalizada. El programa de turismo rural comunitario que tiene el MINCETUR desde los años 2006, en el que me tocó ser ministra de Comercio Exterior y Turismo, realmente ha generado que el turismo permita ser inclusivo. Es importantísimo porque ahora hemos incorporado, sobre todo mujeres, porque normalmente en el ámbito rural las mujeres son las que atienden en estas casas a estos visitantes. Es muy importante señalar, por ejemplo, en las zonas altoandinas, en las zonas particularmente de Puno, en Taquile, en otras áreas como en Muros, Amantanisi, Yusani, Chucuito, Anapia, en el mismo Valle Sagrado de los Incas, como las comunidades de Maras, Racchi, el Parque de la Papa, Huilo, Pantacancha, Comunidad Chincheros, entre otros, comunidades que han sido beneficiadas por esta participación activa, y eso no lo habíamos considerado en la ley anterior. Es por eso que incluir en esta norma, como le hemos planteado, le hemos incorporado plenamente. También se precisa que están excluidas de los alcances de la ley las capitales de departamento, pero que se entiende como tales a los distritos donde se encuentran ubicadas. Es una clarificación que no tenía la norma. Y finalmente se amplía el plazo del beneficio por 3 años adicionales debido a que concluía en el año 2019. En conclusión, presidente, los beneficios netos de aprobar las normas son hacer mejores definiciones de las actividades beneficiarias de la ley en su ámbito de aplicación en las zonas altoandinas, ampliar las posibilidades de emprender negocios nuevos, como son los temas de turismo rural, favorecer la recuperación económica y la generación de empleo en zonas con baja densidad empresarial. Considerando los textos de ambas comisiones son bastante similares, solicitaría pasar al voto. Gracias, señor presidente. Presidente, quiero agregar adicionalmente, acumular una ley a esta, que es el proyecto de ley 3690 de la congresista Sonia Echevarría. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Ángel Neira, presidente de la Comisión de Producción. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el dictamen que sustento fue aprobado por mayoría en la 13ª sesión ordinaria de la Comisión de Producción del 31 de marzo del 2018.
Luego del análisis correspondiente, la Comisión ha considerado la aprobación de la iniciativa legislativa teniendo en consideración las observaciones y sugerencias contenidas en las opiniones del Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y del Ministerio de Agricultura y Riego. En cuanto a las modificaciones del artículo 2, en este artículo, en el primer párrafo, las frases modificadas que se están incorporando son ovinos y pieles de crianza y servicios de turismo rural comunitario. En el segundo párrafo se está planteando una modificación en el sentido de que están excluidas de los beneficios de la ley los distritos que son las capitales de las provincias, que son capitales de departamento. Al respecto, tenemos la opinión favorable de los Ministerios de la Producción y de Agricultura y Riego para corregir el error material de la cual la ley que regula el tema de la lana de bovinos debiendo referirse a la lana de ovinos. He ahí el error material. El Ministerio de Agricultura y Riego, en igual sentido, ha opinado favorablemente solicitando además que se incorpore el término de pieles de crianza. En tanto, dicho concepto involucra no solo a los bovinos, sino también a los ovinos, camelidos y crianzas menores, al consignarse la frase pieles de crianza. Nos estamos refiriendo a un concepto más amplio que incluye a las especies que son criadas por mayor frecuencia en las zonas alta andinas. Asimismo, respecto a la inclusión de la actividad de ecoturismo, el Ministerio de Agricultura y Riego ha mostrado su opinión favorable sobre este punto, ya que existe crecimientos en el sector ecoturismo y se generarían beneficios económicos para las comunidades y organizaciones que gestionan zonas naturales en zonas naturales con objetivos conservacionistas. Sin embargo, a fin de hacerla participativa a la propia comunidad altoandina de esta actividad en que consideramos adecuado que el término más preciso es servicio de turismo rural comunitario. El Ministerio de Economía y Finanzas, por su parte, omitió opinión favorable atendiendo el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo presentó en la legislatura 2006-2011, proyecto de ley 3779, a través del cual se propuso modificar el artículo 2 de la ley 29485, sustituyendo la referencia a las actividades de explotación de fibras de camélidos sudamericanos y lana de ovinos, por ser la que más se adecúa al objeto de la ley, que es la de promover y fomentar el desarrollo de actividades productivas y de servicios que generen valor agregado y uso de la mano de obra intensivo, especialmente de zonas altoandinas. En cuanto a la modificación del artículo 4, las modificaciones de este artículo no resulta necesaria, puesto que mediante el decreto legislativo 1257 se extinguieron las deudas tributarias menores de una UIT, beneficiándose con ellos a 425.000 contribuyentes. En ese sentido, al no haber deuda menores de una UIT, no se requiere una dispensa de la misma. Finalmente, señor presidente, tomando en consideración que en el dictamen de Economía no se ha tomado en cuenta la necesaria modificación del reglamento vigente en torno a la modificación que propone esta ley, y tampoco que los capitales del departamento no son distritos, sino provincias, propongo un texto sustitutorio que incluya estos dos aspectos, es decir, incluir una disposición complementaria final que establezca la adecuación del reglamento de ley 29482 a la modificación propuesta a esta ley. Asimismo, en el segundo párrafo del artículo 2 que se está modificando, indicar que están incluidas de los beneficios de la ley los distritos que son capitales de provincias, que son capitales de departamento. Alcanzo el texto sustitutorio por escrito. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. El dictamen de la Comisión de Economía ha sido aprobado por unanimidad. Cada bancada tendrá 2 minutos para fijar su posición. Adicionalmente, de la participación de los que son autores del proyecto. Congresista Wilmer Aguilar tiene la palabra como autor del proyecto.
Presidente, saludar a usted y también a los colegas congresistas. El proyecto de ley 596 del año 2016 busca incluir a la actividad del turismo rural comunitario dentro de los alcances de la ley número 29.482, Ley de Promoción para el Desarrollo de Actividades Productivas en Zonas Altoandinas. El turismo se ha convertido con los años en una actividad generadora de beneficios económicos. El turismo rural, generadora de beneficios económicos, pero también de desarrollo en el medio rural, de manera planificada y sostenible. Y se basa en la participación de las poblaciones locales organizadas para brindar servicios turísticos. Tiene por fin contribuir al desarrollo de las zonas rurales a través del turismo, como herramienta de desarrollo económico social del Perú. Según cifras del INEI, es la sierra rural en donde se encuentran mayores bolsones de pobreza y pobreza extrema en el Perú. Y es efectivamente esta población quien se vería directamente beneficiada con la inclusión del turismo rural comunitario. Cabe precisar, señor presidente, que teniendo en cuenta el proyecto de ley 596 del año 2016, cuenta con 2 dictámenes favorables, tanto de la Comisión de Economía y la Comisión de Producción, por lo que solicito a los colegas el apoyo y la aprobación de este importante proyecto de ley, toda vez que es importante porque va a las zonas realmente donde más lo necesitan. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Congresista Morales tiene la palabra. Gracias, presidente. Estamos hablando de una ley que ha sido todavía aprobada en el año 2009, que era una serie de exoneraciones que dan a todas aquellas empresas que invierten en las zonas altoandinas. Y eso es básicamente el tema de turismo, porque es una industria mayoritaria, eso no hay en el Perú. Y entonces, presidente, para nosotros es de suma preocupación hoy saber cuánto de esas exoneraciones ha beneficiado al país. Nos dicen, tengo datos aquí, que a diciembre del 2018 existen 67 beneficios tributarios operando con un costo anual de 2.19% del PBI. 2.19% del PBI que hoy están siendo exonerados. ¿Exonerados a quién, presidente? ¿A las empresas chilenas que operan en el Cusco y que tienen sus representantes acá? ¿Exonerados quién, presidente? Porque las pequeñas empresas que se dedican al turismo no son la mayoría acá en el Perú, cuando me refiero a la capacidad de inversión sobre esos temas. Entonces, presidente, por eso es que nosotros en este momento nos preguntamos, y preguntamos a los que han propuesto la ley, estas empresas que han sido exoneradas, que podemos saber sus nombres, ¿quiénes son? ¿Y cuánto de beneficio han generado para el país con estas exoneraciones tributarias? Si ellos no pagan impuestos, en contraparte, ¿cuál es el beneficio que ha tenido el país? ¿Y cuánto es eso monetariamente? La SUNAT dice que hasta este momento 2.19% del PBI ha sido exonerado. Del total de... Tiempo adicional. Total de las sumatorias de todas las plusvalías, más todas las rentas, más todo lo que se produce. Eso, el 2.19% es exoneración a todas esas empresas, presidente. Y entonces nos tenemos que preguntar que desde 2019 a la actualidad si ha generado beneficios o no al país. Porque si no lo ha hecho, presidente, definitivamente no debe haber más exoneraciones de esa índole. Y entonces todo este proceso de exoneración, cuando le ponen como carne de cañón a los más humildes y a los más pobres para que los ricos se beneficien finalmente en este país.
Eso es inaceptable. Y eso es lo que nosotros no lo aceptamos, presidente. Porque esta exoneración inclusive ha sido ratificado con decreto supremo número 051/2010 y ha sido firmado por la hoy congresista Mercedes Arao Fernández. Y eso ha sido presentado ahí. Y hoy otra vez viene a ser presentado. Quiero preguntarme, presidente, al final, Tiempo adicional. ¿beneficio de quién es todo esto, presidente? Porque si no, estamos ocultando algo que no se quiere decir al país. Porque nos debe decir hoy, sobre todo la autora del proyecto de ley, los autores del proyecto de ley, nos deben decir hoy cuánto de beneficio ha tenido el país, cuánto es eso en monetario, quiénes son los que se han beneficiado con más dinero en el país y cuánto representa esto en beneficio de los más pobres del Perú. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Ticlia. Gracias, presidente. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, define al turismo rural comunitario como toda actividad turística que se desarrolla en el medio rural de manera planificada y sostenible, basada en la participación de las poblaciones locales organizadas para beneficio de la comunidad, siendo la cultura rural un componente clave del producto. En nuestro país, esta actividad se caracteriza por ser vivencial e integral, ya que promueve la incorporación de las comunidades en el manejo responsable de sus recursos naturales, contribuyendo con la conservación de sus recursos naturales y culturales del área en que se efectúa la actividad turística. Además, señala que el turismo rural comunitario se subdivide en tipos como agroturismo, ecoturismo y turismo vivencial. El desarrollo del turismo rural en el Perú permitirá forjar un producto turístico diferenciado y alternativo a otros productos convencionales, al promover la participación de las comunidades nativas y campesinas en el desarrollo del turismo nacional, preservando y difundiendo su identidad, evitando la migración de las zonas rurales mediante el desarrollo económico, a través del manejo responsable de sus recursos naturales, culturales y humanos, mejorando las condiciones de vida de las comunidades locales implicadas y preservando el medio ambiente. Por lo tanto, colegas, yo creo que este es un proyecto de ley muy importante y que debemos aprobarlo. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Tania Pariona. Muchas gracias, presidente. Esta es una importante ley porque se trata de fomentar el desarrollo de la actividad productiva en zonas altoandinas. Yo vengo de una región andina, ayacuchana, y justamente hace rato recibí a un conjunto de mujeres artesanas de Canchis y de Chumbivilcas y de varias zonas, y lo que me transmitían es que ellas, por ejemplo, no pueden participar de ferias grandes porque les exigen cuenta bancaria, les exigen un RUC, emitir recibos, y claro, las ventas que por lo general hacen no necesariamente cubre ese aspecto. Lo que sí aquí necesitamos pedir incluso a la entidad, en este caso que se hace cargo de la implementación de esta ley, es cómo ha ido avanzando en el tiempo. Es verdad, necesitamos saber si esto realmente ha tenido un impacto significativo en aquellas iniciativas económicas que parten de estas zonas y que está la artesanía, y me parece bien que en todo caso se incluya el tema del turismo rural comunitario. El detalle es que en las comunidades todavía hay un conjunto de dificultades para que la comunidad sea impulsora de esta modalidad de turismo comunitario. Muchas veces son las agencias de viajes, son otros empresarios, no del lugar, o sea, que su propósito obviamente es lucrativo, y las comunidades siguen siendo como el centro atractivo de un mecanismo comercial. O sea, esa realidad existe, pero obviamente no le quita el sentido en sí mismo de esta ley. Yo creo que en parte es positiva. Además, el monto que finalmente
cubre bajo estas exoneraciones tampoco es significativa. O sea, yo creo que más bien habría que invertir más y ojalá en algún momento el Perú pueda disponer un fondo específico para el desarrollo productivo de zonas altoandinas, que producen artesanía, producen en términos de piscicultura, tienen turismo vivo, comunitario, entre otros. Yo creo, colegas... ¿Qué posicionar? Sí, gracias, presidente. Yo creo que esta iniciativa es importante e interesante, pero creo que sí necesitamos también tener, digamos, el estado de la cuestión en este momento. Sí me preocupa, por ejemplo, escuchar a las mujeres artesanas que tienen un conjunto de barreras y que ni siquiera entran dentro de esos beneficios. Y si ellas logran tener el RUC y tienen una cuenta bancaria, resulta que son retiradas de los beneficios de los programas sociales, porque se creen que son empresarias, exportadoras, cuando en realidad son pequeñas iniciativas de mujeres que lo que intentan es vender su artesanía. Eso creo que nos permite mirar más allá de un marco normativo establecido, sino ver cómo se implementa. Pero sí me preocupa, presidente, y quiero expresarlo, de que veamos a quién realmente beneficia, impacta y si están ahí involucradas nuestras comunidades, nuestros pueblos de zonas altoandinas que sí necesitan la atención del Estado, sí necesitan dar un salto en el acceso a las economías propias. Gracias. Tiene la palabra el congresista Rosas. Audio. Presidente, tanto conocemos del desarrollo de las productivo en las zonas altoandinas que incluso tenemos que modificar, tenemos que corregir un error, que hablamos de lana de bovinos y hablamos de cuero de ovinos, o sea, de cuero de ovinos. Los dos tienen cuero, pero cada uno tiene un nivel de explotación, tiene otro factor de explotación. Y tenemos que corregir hasta eso. O sea, resulta que ahora los bovinos son los que dan la lana y los ovinos son los que dan el cuero. O sea, eso es lo que tenemos que corregir. Entonces estamos hablando de un proyecto, y estamos hablando de un proyecto nada menos que para zonas altoandinas. Estamos hablando para un proyecto que va a tener sobre los 2.800 sobre el nivel del mar. Y estamos hablando para una población aproximadamente de 2.300.000 familias. O sea, estamos hablando de ese nivel y de esa cantidad de gente. Pero estamos hablando también de zonas de extrema pobreza. Y eso es lo que no estamos entendiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Muy pocos se van a beneficiar de este proyecto que es para la promoción del desarrollo de actividades productivas. Y por la sencilla razón de que, por ejemplo, este proyecto salió el 2009 y fue aprobada como la Ley de Promoción de Actividades Productivas en Zonas Altoandinas. ¿Cuánto ha beneficiado? Muy poco. ¿Y a quién beneficia? A esta pequeña agricultura familiar que muchas veces es de subsistencia, no es ni siquiera que está ligada al mercado. Entonces lo que tenemos que trabajar no es tanto promoviendo solamente el desarrollo, sino también incentivando el desarrollo, presidente. Y el incentivar el desarrollo parte también de que tenemos que financiar, pero tiempo adicional. Aparte del financiamiento, presidente, lo que tiene que existir también es el apoyo con tecnología, es el apoyo con todo lo que se refiere al desarrollo agrícola en zonas altoandinas. Pero también el otro aspecto es la presencia del Estado. Sí, congresista Foronda, al final. Y que esto trae como consecuencia crédito, asistencia técnica, y no mirar a los pueblos altoandinos como que solamente se lleva programas de compensación, sino lo que se tiene que llevar son programas de desarrollo,
Y programas de desarrollo significa financiar, ayuda técnica, no es ayuda, tenemos que tecnificar ahí porque es parte de nuestro desarrollo y es parte también de la economía agrícola en la zona altoandina, y eso es lo que nos está mostrando en este momento, por ejemplo, la comunidad de Fuerabamba. Aparte de tener una pequeña agricultura, para que concluya. Aparte de mirar la agricultura, están mirando con esperanza lo que podría ser el desarrollo con una empresa minera que tienen al lado, pero como no hay otra alternativa, también buscan otro tipo de alternativas como las que estamos viendo. Entonces, no solamente es un problema de declarativo, sino es un problema en el cual tenemos que hacer afirmativamente la presencia del Estado, pero con otros rubros como es el agrobanco o como es la asistencia técnica, señor presidente. ¿Tiene las interrupciones, congresista Foronda? Gracias, presidente. Gracias, congresista Rosa. Esto que parece ser una iniciativa muy interesante de promoción, de apoyo para las micro y pequeñas empresas, para el turismo comunitario, para el turismo vivencial de las zonas altoandinas, en el artículo 2 indica algo que a mí sí sinceramente me preocupa y no estaría de acuerdo si se sigue manteniendo como tal el artículo. Señala que además de todas las empresas comunales, multicomunales, que tengan como domicilio fiscal, centro de operaciones, centro de producción, y por ahí indica y las empresas en general. Y las empresas en general. No estamos hablando, por lo tanto, que los beneficios van a llegar para las comunidades campesinas comunitarias. Estamos hablando también de aquellas empresas que pueden dedicarse al comercio de madera, por ejemplo, las grandes compañías forestales. ¿Vamos a seguir exonerando, presidente? Como lo hicimos a fines del año pasado, cuando nos metieron de contrabando el tema de la exoneración para la explotación de petróleo. Segunda interrupción. Este Congreso, con la mayoría, se aprobó esta norma sin haber evaluado cuáles son los beneficios que han traído para el Perú las exoneraciones tributarias. ¿Qué empresas son? Que nos demuestren acá con número de RUC y cómo han reinvertido en el desarrollo de las comunidades altoandinas, presidente. Pero que no nos vengan a poner por delante a las pobres comunidades campesinas y por lo tanto ponga y las empresas en general. ¿Estaríamos de acuerdo con esto si retiran el tema de las grandes empresas, presidente? Tiene la palabra la congresista Glave. Presidente, este tipo de casos requieren llevarnos a reflexión, porque las exoneraciones per se no generan desarrollo. Ese es un tema claro. Y entonces sí necesitamos que estén articulados a un proyecto mayor, porque si yo solamente digo que quitándole impuestos a las microempresas o a los emprendimientos comunales que están por encima de los 2.500 metros voy a generar dinamismo en las zonas altoandinas en el Perú, en realidad estoy mintiendo. Porque sí necesitamos que junto con esto haya un proyecto especial, una campaña especial, un programa de parte del Estado para garantizar que esa economía se dé. Entonces sí sería bueno que se informe si existe, cuáles son las características y cómo ha funcionado. Pero la segunda cosa, presidente, a través suyo a la presidenta de la Comisión de Economía, es que sí preocupa dentro del artículo 2 de los alcances de la ley, que se coloca las empresas en general que se ubican por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, no es solo para pequeña y microempresa, ni es solo para las empresas comunitarias o para las cooperativas, con lo cual estaríamos de acuerdo, sino se lee expresamente para las empresas en general que cumpliendo con los requisitos de colocalización se instalen a partir de los 3.200 metros. Presidente, acá se ha presentado un informe sobre el número de microempresas y pequeñas empresas que están en la zona. Se ha señalado que hay 210 microempresas y, que hay 405 microempresas y 10 pequeñas empresas, que serían las que ubica formalmente en el análisis costo-beneficio. Sería bueno tener claridad
de si solamente estas son las que se han acogido, si no hay otras que se hayan acogido, que entonces se quite lo de cualquier tipo de empresa, porque eso suena a que podría ponerse en general. ¿Por qué, presidente? Porque acá se está incluyendo lana de ovino y pieles de crianza, que nos parece bien, es un elemento adicional en la zona altoandina. Sin embargo, uno de los problemas más grandes que tienen los productores es que los acopiadores de las grandes empresas que están en la zona tienden a pagar muy mal y casi no pagan. Tiempo adicional. Gracias, presidente. Y casi no pagan por la mejora en la producción. Entonces, si encima a la gran empresa que trabaja con lanas le vamos a permitir estar exento de todo tipo de impuesto, si es que coloca eventualmente sede o algún tipo de presencia a 3.000 y pico metros, es como garantizarle a todos los que trabajan con alpaca que no van a pagar impuesto. Y no vamos a garantizar que lo hagan en ningún sistema cooperativo ni en ningún sistema de asociación con pequeños productores en la zona. Entonces, presidente, es importante que siempre veamos que el trabajo de exoneraciones tenemos que verlo con cuidado, porque queremos beneficiar a personas a las que hay que beneficiar, pero también a veces, como se dijo en el programa anterior, Pepe el Vivo siempre aparece. Y en este tipo de casos hay que tener cuidado, porque en algunos procesos, sobre todo los vinculados a lanas, hay mucha dependencia de los productores, de los pastores, de las grandes empresas que en la mayoría de veces no han respetado el trabajo y prácticamente les dan una miseria por la lana de alpaca, incluso la lana de vicuña, presidente. Muchas gracias.